Bueno, pues vamos a darle caña al verbo can. Mirad, del uso de verbos que nosotros hemos estado viendo durante todo el curso, vais a comprobar ahora mismo que este es el más fácil de todos, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que el verbo can lo pongo en mayúsculas por su importancia, pero generalmente se va a escribir en minúsculas, ¿vale? El verbo can significa poder, ¿de acuerdo? De poder hacer algo. Si yo digo, por ejemplo, I can write, como write es escribir, ¿verdad? Pues I can write significa yo puedo escribir. Simplemente. No tiene otra significancia ahora mismo en nuestro nivel de estudios. Bien, tenéis que tener esta página delante porque me voy a ir refiriendo a ella. Estamos en la página 65 y amplío el texto que nos interesa. Observad, aquí aparece el verbo can, como digo, se va a utilizar en minúscula, aunque en el título, por su importancia, lo tenemos en mayúscula. Vosotros siempre escribirlo en minúscula, salvo que sea el principio de oración, por supuesto. Y yo me voy a remitir en mi explicación a todo lo que está aquí, voy a intentar ser sencillo. Acá en el apéndice tenéis una explicación que está bastante bien, ¿vale? Seguidla también. Bueno, vamos a ver primero el afirmativo. Nosotros recordando un poquito, por ejemplo, el verbo to be, vimos que el verbo to be tenía diferentes formas el verbo, ¿no? Por ejemplo, si yo escribía el sujeto I, yo, el to be se ponía con am, ¿verdad? Yo soy o yo estoy. Si era tú, you, ya no me valía poner el am, ¿cierto? Sino tenía que escribir are. Y vimos que esta era la complejidad del verbo to be, que en función del sujeto que nosotros estuviésemos poniendo delante, pues iba cambiando, ¿verdad? Lo que aparece a continuación. La mayoría de las veces iba a escribirse are, pero en algunas otras no. Si nosotros recordamos también el verbo to have got, tener, que también lo vimos en el primer trimestre, nosotros para todas las formas escribíamos had got, salvo para la tercera persona del singular, que ya habéis visto que esta forma habitualmente es irregular. En este caso no se ponía have, esto estaría mal, sino se escribía has got, ¿verdad? Por tanto, para todas las formas, para cualquier sujeto, teníamos have got, excepto para la tercera persona del singular, es decir, para he, she o it, que se tendría que poner has got. Por último, una cosa muy parecida vimos cuando estuvimos viendo el presente simple, ¿no? Por ejemplo, cogemos el verbo hablar, speak, ¿verdad? Yo siempre tenía que escribir el verbo tal cual, salvo en una situación que era precisamente esa de la tercera persona del singular, donde al verbo había que añadirle una S. Una sola S, por supuesto, aquí solo estoy resaltando una S al final, ¿verdad? Por tanto, yo tenía I speak, you speak. Aquí venía ahora la excepción he, she, it speaks. Y luego ya era todo igual. We speak, you speak, they speak. Es decir, los presentes se construyen siempre en añadiendo el verbo, no os da igual el sujeto, salvo que nos encontremos con, perdonad que se me está liando esto, salvo que nos encontremos con la tercera persona del singular, que en ese caso al verbo hay que añadirle una S al final. Como veis, en los distintos verbos que nosotros estuvimos trabajando, siempre había excepciones, pero en can no. Por eso es el verbo más fácil que hay. Porque cuando yo quiera escribir poder, cuando yo quiera escribir el verbo can, simplemente lo que tengo que añadir es can. No tengo que hacer más. Por tanto, si yo digo I can, estoy diciendo yo puedo. You can, tú puedes. He, she, it can, también sería correcto. Él puede, ella puede, ello puede. No pongáis la S. ¿De acuerdo? No pongáis la S. Este tipo de verbos se le llama modales. Significa que nunca va a cambiar su forma. Tendríamos para nosotros, podemos, we can, para vosotros
podéis o ustedes pueden, you can, y finalmente, para ellos pueden, tendríamos they can. Fijaos, el can siempre es exactamente igual. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. En realidad los ingleses al hablar lo que están diciendo es yo poder, tú poder, él poder, nosotros poder, tú poder y ellos poder. Y os decía, el verbo can siempre se escribe igual, nos importa poco el sujeto con el que aparezca, siempre se escribe igual porque es un verbo modal. Este es el primer verbo modal que nosotros estamos estudiando. En inglés hay otros verbos modales que ya no lo vais a ver este curso, lo veréis en el siguiente, que son, por ejemplo, should, good, will, etc. ¿Vale? Entonces nos interesa que can significa poder y que siempre se escribe igual. Y ahora otra cosa. Yo puedo, pero ¿qué puedo? ¿Verdad? Pues yo puedo caminar, yo puedo correr, yo puedo estudiar, yo puedo mirar, etc. Por tanto, can siempre va a venir acompañado de un segundo verbo, ¿verdad? Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, I can speak, yo puedo hablar, ¿verdad? O, por ejemplo, you can run, tú puedes correr. Por ejemplo, he, she, it can write. Él, ella, ello puede escribir. Ojo aquí, que nadie me ponga la S porque no estamos en el presente simple. Sencillamente se pone el verbo que acompaña a can. Entonces nos quedamos con él, ella, ello puede escribir. We can, por ejemplo, draw. Nosotros podemos dibujar. Draw significa dibujar. You can study. En este caso ya estamos en la segunda persona del plural. Por tanto, ese you can study, en este contexto que estoy explicando, sería vosotros podéis estudiar. Y por último, tercera persona del plural, they can, podríamos decir they can go, ¿verdad? Que significaría ellos pueden ir. Por tanto, como conclusión al final, el uso del can es un sujeto, ¿verdad? Que es ese I, you, he, she, it, we, you o they que tenemos al principio, ¿vale? El uso del can es un sujeto más escribir can más poner el verbo que me interesa, ¿de acuerdo? Yo puedo jugar, tú puedes estudiar, etc. Al final el uso es similar al que tenemos en español, pero mucho más fácil, ¿verdad? I can speak, you can run, he, she, it can write, and so on. Y así, ¿vale? Por tanto, podéis ver que de los verbos que hemos estudiado es el más fácil. Y tenéis dos ejemplos. I can bake a cake. Aquí está el verbo que acompaña can, que significa hornear. Yo puedo hornear un pastel. O, por ejemplo, aquí nos encontramos con they can meet today. Ellos pueden encontrarse hoy, ¿verdad? Meet sería el verbo que está acompañando a can. Ahora nos vamos con la forma negativa. La explico brevemente. La forma negativa en can... Uy, ¿qué me digo aquí? Ahora. La forma negativa en can nos la vamos a poder encontrar de tres formas diferentes. Como aparece en el libro, can, que es como tenemos aquí, ¿verdad? Y es como vosotros tenéis que estudiarlo, porque es la única forma que aparece en el libro, pues solo tendremos que estudiar esa, porque solo en el cuestionario nos preguntará sobre esa forma, ¿no? Can't. También podría aparecer así, cannot, todo junto, ¿eh? Sería una manera de utilizar el cannot más formal, ¿de acuerdo? Esto sería más informal. Recordad
que cuando aparece apóstrofo es más informal. Cannot sería formal, pero en este caso no lo estudiamos. Y luego ya en casos más raros, que no nos interesa saber, también lo podríamos encontrar separado, ¿vale? Pero lo habitual es encontrarlo así. O contraído, que es lo que nos interesa a nosotros, o bien cannot, como podéis leer aquí a la derecha. Por tanto, si yo en la forma positiva digo que yo puedo correr, I can run, si yo quiero negar eso, simplemente tengo que poner el apóstrofo. I can't run, ¿verdad? Y ya está. No hay que complicarse más. Organizamos un poquito esto para que nos quede súper claro, ¿vale? I can run sería la forma afirmativa y ese I can run significa yo puedo correr, ¿verdad? Luego hemos dicho que I can't run, por supuesto, es la forma negativa y que significaría, por tanto, I can't run, yo no puedo correr. Si nos vamos a la página del libro, tenemos los ejemplos. I can't bake a cake, que es la negación del ejemplo que teníamos arriba. Si en el afirmativo decíamos yo puedo hornear un pastel, porque estoy diciendo yo no puedo hornear un pastel. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con they can't meet today. Ellos no pueden encontrarse hoy. ¿Vale? Sería la negación del ejemplo que teníamos arriba. Nos vamos con la interrogativa. Nosotros hemos estudiado que en el inglés, cuando escribimos interrogaciones, lo único que tenemos que hacer es coger el verbo que estamos empleando, el verbo principal, y ponerlo delante, ¿verdad? Entonces, ese can va a ir delante del I. Simplemente no hay que hacer otra cosa. Por tanto, tendríamos can I run. Y como estamos preguntando, siempre es muy importante poner el signo de interrogación, ¿de acuerdo? Can I run? ¿Puedo yo correr? Uy, perdonad. ¿Puedo yo correr? ¿De acuerdo? Observad de nuevo, os decía, para construir la forma interrogativa solo tengo que coger el verbo can y ponerlo delante. No hay que hacer nada más. Alguien dirá, bueno, ¿y el siguiente verbo se pone también con el can, todo esto delante? No, 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 cuidado. Que nosotros para construir las interrogaciones solo nos fijamos en el verbo principal, el otro se queda tal cual. Ahí tenemos los ejemplos que aparecen aquí, te han cogido la afirmación y te la han transformado en una pregunta. Entonces, I can bake a cake, pues el can pasa adelante. En este caso le están preguntando a you, a ti, ¿verdad? Can you bake a cake? ¿Puedes tú hornear un pastel? O por ejemplo, frente a la afirmación que nos decía, they can meet today. Ellos pueden encontrarse hoy. Pues si queremos hacer eso como si fuese una pregunta, pues de nuevo el can simplemente se pone delante. Entonces tendremos, can they meet today? ¿Pueden ellos encontrarse hoy? Por supuesto, aquí es muy importante dar la entonación de una interrogación, ¿vale? Cuando hablamos, o escribir los signos de interrogación cuando estábamos escribiendo, ¿vale? Porque si no se pone, está mal. Luego recordad, la short answer simplemente era responder sí o no, y con el sí poner el verbo en afirmativo y con el no poner el verbo en negativo, ¿vale? Vemos aquí un ejemplo. Imaginaos, aquí, short answers. Entonces, imaginaos que estamos preguntando lo siguiente. Can you use a dictionary? ¿Eh? ¿Puedes tú usar un diccionario? Bueno, pues si a ti te preguntan, ¿puedes tú usar un diccionario? Tú tienes dos respuestas, ¿no? Cerradas. O sí o no, ¿verdad? Pero en inglés esto es un poco maleducado.
ellos utilizan lo que se denomina la short answer, recordáis, ¿no? Lo que os decía. Junto al sí acompañamos el verbo en forma afirmativa y junto al no acompañamos el verbo en forma negativa. Entonces, ¿puedes tú usar un diccionario? Sí, yo puedo. O dicho en inglés, can you use a dictionary? Yes, I can. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Dicho en español, negando, ¿puedes tú usar un diccionario? No, yo no puedo. Y en inglés esto sería, can you use a dictionary? No, I can't. ¿Vale? Ahí tenemos las short answers, ¿vale? Aquí nos aparecen pues dos ejemplos para la pregunta que ha hecho aquí y para la pregunta luego que ha hecho acá. Se refería a Jay, por eso utiliza aquí a Jay. Can they meet today? ¿Pueden ellos encontrarse hoy? Respuesta, yes, they can. Sí, ellos pueden. O respuesta, no, they can't. No, ellos no pueden. ¿Habéis visto en realidad que facilito? Por tanto, lo único que tenemos que poner es el can tal cual, sin S, sin variaciones, y luego para construir el afirmativo, el negativo, ¿qué me digo? El afirmativo, el negativo y el interrogativo, simplemente es usar las reglas que yo ya sé. Para el negativo, pues ponemos el not, en este caso, de esta manera. Para el interrogativo, pues ponemos el can delante. Y las short answers ya sabemos cómo se utilizan, ¿vale? Entonces, esto está chulo, está guay, porque es una de esas cosas de inglés que tardas mucho más en explicarlo que en entenderlo y en utilizarlo, ¿vale? Venga, pues ahí quedáis.